noches, amigos. Estamos en una nueva edición de Conversando con Mariela Bianchi a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana, programa que también es retransmitido por el portal La Abeja, BHTV, Cable Más y 49 repetidoras a nivel nacional. Hace unos días vimos con mucha preocupación cómo el programa de Contracorriente nos graficaba un caso de espionaje, que evidentemente a esas alturas podemos decirlo así, donde dos sujetos peruanos aparentemente hacían trabajos tipográficos, entre comillas, monitoreando un dron sobre la base aérea de Pisco. Habían fotografías, habían una serie de tomas que se habían tomado ya sobre este espacio y evidentemente pues esto trae a mucha suspicacia porque evidentemente el tema tipográfico no se puede hacer tan así alegremente y menos supuestamente sin mayor justificación. Tenemos entendido por algunas fuentes que este caso se ha dado también a nivel de otras bases, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿quiénes están detrás de todo esto? En primer lugar, pensamos en que nuestros vecinos chilenos siempre les ha encantado hacer tomas tipográficas y espiarnos de todas las maneras posibles. Y para ello vamos a citar tres casos emblemáticos históricos que todos conocen y una persona que de primera mano vivió estos temas de espionaje y que nos da un testimonio real y vivo sobre lo que sucedió en aquella oportunidad, porque así como los hechos pasaron históricamente, tenemos que aprender de ellos para que no se sigan cometiendo, aprender de nuestra historia. Tenemos el honor de contar con la participación del comandante FAB Juan Carlos Rosales. Él es especialista en inteligencia estratégica y contrainteligencia y vamos a hablar de su testimonio vivo y directo sobre lo que significó el espionaje chileno en Perú cuando él obviamente estaba en actividad y citaremos tres casos específicos. El caso del suboficial Vargas Garayar, que fue fusilado en 1979, el caso también del 14 de diciembre de 1978, donde el buque Beagle chileno, obviamente, estuvo en la base aérea de Talara y fue detectado haciendo operaciones de espionaje. Y el tercer caso, el técnico Ariza, que, como sabemos todos, desde el 2009, pues es procesado y actualmente purga prisión de 25 años por haber filtrado temas de espionaje relacionados y que comprometían a justamente información clasificada de nuestra Fuerza Aérea. Comandante, es un gusto y un honor tenerlo en esta entrevista y le doy la más cordial bienvenida. Doctora, muy buenas tardes. Un placer de estar con ustedes y atender las cosas que ustedes quisieran saber, ¿no? Al detalle, ¿no? Al detalle. Sí, el objetivo de esta entrevista es básicamente que la población en general, al margen de de la información que puedan tener las Fuerzas Armadas o el personal militar en retiro, la población tome conciencia realmente de que sí estamos ante un permanente peligro de espionaje, por ejemplo, del gobierno chileno y de otros estados que puedan realizar operaciones de este tipo, de espionaje para tomar decisiones quizá en contra de nuestro gobierno. Y quiero citar, hacer la primera pregunta. ¿Qué opinión le merece este tema que hayan detectado a dos peruanos que obviamente han sido de una empresa que hacían supuestamente tipografía hace poco frente a la base aérea de Pisco? ¿Qué opinión le merece que los han detectado, que ellos quieran justificar este tema con un trabajo tipográfico y que, bueno, pues evidentemente han sido contratados de acuerdo a su perfil que se ve en la página web de la disque empresa que ellos sustentan realizar el trabajo? Que uno de sus mayores clientes es una empresa chilena, o sea, parece que hubieran constituido empresas de fachada para justificar, entre comillas, trabajos que evidentemente comprometen la seguridad y defensa nacional. ¿Cuál es su opinión respecto a este hecho tan lamentable que se ha detectado? Sí, bueno, quiero antes precisar de que
estoy hablando a título personal, ¿no? Voy a hablar Claro. en función de mi experiencia, de los años que tengo trabajando. He trabajado en inteligencia, en la dirección de inteligencia, en el sistema de inteligencia de la FAP, y nunca me he desligado. O sea, terminé como en el activo y después me he dedicado a la educación, me he dedicado a hacer estudios sobre el tema y después muchos años he sido profesor de las mismas centros de formación y de capacitación de la Fuerza Aérea del Perú y de otras entidades que, ¿no? Que también donde también puse mi concurso para entender mejor este tipo de situaciones que de vez en cuando se presentan. Ahora, en la actualidad no estoy trabajando para ningún organismo de inteligencia, así que estoy hablando, ¿no? Porque considero que es importante hacer algunas precisiones, sobre todo para los ciudadanos, para que se entienda bien de qué se trata este asunto. Ahora, ¿qué me parece a mí? A mí me parece grave el asunto, más que preocupante, porque como usted lo ha mencionado en la presentación, no es la primera vez que se presentan situaciones parecidas, ¿no? Si no, antes ya usted las ha enumerado y cronológicamente se han ido produciendo cada cierto tiempo. Habíamos descansado algunos años de tener este tipo de noticias, ¿no? Pero hoy día se vuelve a presentar una situación no muy clara, digamos, porque tengo entendido que las instituciones, llámese la Policía Nacional y el Ministerio Público, han intervenido y como tal, ¿no? Están haciendo las investigaciones pertinentes y llegarán a alguna conclusión. En todo caso, me preocupa por lo siguiente. Como entenderá la ciudadanía, la Fuerza Aérea tiene distintas unidades, ¿no? A lo largo y ancho del país. Una de ellas es el Grupo Aéreo número 51, con sede en la base aérea de Pisco. Pero, ¿cuál es la importancia de esta base? No nos olvidemos que esta base en su momento albergó los aviones Canberra. Y por lo tanto, ahí estuvo constituido el glorioso Grupo Aéreo número 9. Hoy día, por A, B, Z motivos, los Canberra, o por tiempo de uso, los Canberra ya no existen, fueron dados de baja en los activos de la Fuerza Aérea y no fueron reemplazados. Y en su reemplazo, esas instalaciones hoy día están siendo utilizadas por el Grupo Aéreo Grupo 51, el Grupo Aéreo número 51, que antes estuvo en Las Palmas y ha sido trasladado a Pisco por razones climatológicas, donde, digamos, se puede brindar una mejor instrucción, menos riesgosa que estando, ¿no?, sobrevolando las instalaciones de Sur o Las Palmas. Entonces, en esta unidad aérea, hoy día se dedica exclusivamente o casi exclusivamente a dar instrucción tanto a los cadetes como a los nuevos oficiales que tienen que determinar sus especialidades dentro del pilotaje. Entonces, eso es la labor fundamental que desarrolla esta unidad aérea. Entonces, estamos viendo que se ha cometido a mi modo de ver, un ilícito, porque definitivamente han transgredido las medidas de seguridad que están dispuestas para proteger tanto las actividades que se desarrollan en esa base aérea o en ese grupo aéreo, así como otras actividades que tienen que ver con la defensa nacional. Y si uno se acerca a una base aérea, en este caso puntualmente al Grupo Aéreo número 51, va a ver que en determinadas zonas hay letreros que indican que eso es zona restringida. Claro. Entonces, hacer ingresar al espacio de esa base aérea un objeto volador manipulado desde los exteriores, obviamente que nos induce a pensar de que
detrás de esa operación no hay nada santo, yo lo diría así. Es más, levantan serias sospechas de que se ha cometido, evidentemente, se ha transgredido las leyes ahí. Entonces, No, en un y momento, comandante, todavía a plena luz del día, ¿no? O sea, con todo el descaro del caso. bueno, como está en investigación y ojalá hacemos una invocación, ¿no?, a las autoridades que están manejando este caso, a que no se demoren más del tiempo suficiente para llegar a una determinación, ¿no?, para alguna conclusión que nos digan exactamente qué fue lo que ocurrió. Pero en todo caso, como conocedor de estos temas, puedo adelantar de que definitivamente la intención ha sido mala, porque es como si se metieran a mi casa o quisieran meter a mi propiedad por la ventana un dron para observar lo que yo hago durante todo el día. O sea, han violado un espacio que está separado, que está protegido por las leyes peruanas, justamente para preservar su sistema de seguridad. O sea, ahí definitivamente quienes han cometido esta acción han violentado la seguridad de las instalaciones y definitivamente tendrán que rendir ante las autoridades policiales o el Ministerio Público tratando de justificar por qué, cuáles son las verdaderas razones para haber ingresado un objeto para que pueda levantar filmación del íntegro de la base aérea. O sea, en conclusión, más que preocupante. La intención definitivamente no es buena. Claro, y viendo ya lo que son trabajos tipográficos, nos hace acordar eh, un libro que se sacó respecto a los años previos a la Guerra del Pacífico, donde señalaba, ahorita el libro no lo tengo en la mano, pero donde se señalaba que 7 años antes de la Guerra del Pacífico, ya los chilenos venían a través de ingenieros y demás, venían haciendo trabajos tipográficos de Lima, de varias zonas del país, y entonces básicamente un poco viendo por la trayectoria de por dónde eventualmente ingresarían en el caso de invasión, ¿no? Entonces eso preocupa bastante, comandante, y porque la historia no debe volver a repetirse, tenemos que aprender de ella. Y para un poco aprender de lo que es historia, cuéntenos un poco su experiencia, porque sé que es un testimonio vivo y real de lo que se vivió en estos 3 casos, de lo que vamos a citar, ¿no? Del suboficial Vargas Garayar, que fue hallado, ¿no? Obviamente, realizando labores de espionaje y que, bueno, fue oportunamente fusilado. Cuéntenos un poco su experiencia, porque usted participó justamente de esa operación, brevemente para que la población se ilustre un poco. Quiero completar la idea del tema anterior, de la primera pregunta que usted me hace, diciendo de que felizmente el personal de guardia y el personal de la sección de inteligencia, tengo entendido a cargo de un capitán ahí del grupo aéreo 51, él, felizmente para suerte de nosotros, este capitán es justamente piloto de drones, calificado en drones. Entonces, él es el que ha observado y definitivamente le pareció más que extraño lo que estaba ocurriendo en el cielo de su base aérea, ¿no? Entonces, Claro. el sistema de inteligencia representado en este caso por este oficial que estaba a cargo de la inteligencia en el grupo 51 fue inmediata. El personal que estaba haciendo esas filmaciones fueron intervenidos y puestos a disposición de la justicia, ¿no? Entonces, en este caso, felizmente el personal de inteligencia a cargo de la Reparó en inteligencia lo abordó y entendió con suma facilidad lo extraño que era tener un objeto volador
o un dron definitivamente por encima, y entonces Ujú. procedió de acuerdo a lo que le han enseñado, ¿no? Me imagino que él estaba adoctrinado para saber intervenir. Y en este caso ha sido inmediato y la decisión, la intervención de la policía también, tengo entendido que se produjo en el más breve plazo. Entonces, como le decía, comandante, por cada caso detectado, ¿cuántos de espionaje, cuántos casos podría darse de que no estarían siendo detectados? Esa es una pregunta que nos queda ahí en el pensamiento, ¿no? Es muy, muy riesgoso esta situación porque es un comportamiento que a lo largo de la historia vemos como reiterativo, o sea, no, esta gente como no ha recibido mayor sanción, hablo de la parte del gobierno chileno, entonces han persistido con esta actitud. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, yo veo que haciéndole seguimiento a los casos que hemos mencionado, nunca se ha, se ha evidenciado o no se ha sabido a ciencia cierta exactamente cómo sucedieron los casos, porque no hubo una investigación a profundidad. Me explico mejor. Es interesante saber esto. En el primer caso, hubo una detención, el suboficial Vargas Grayal fue entregado a la Policía Nacional, a Seguridad del Estado en esas épocas, y procesado muy rápidamente en la justicia militar y terminado, ¿cómo se llama? Fusilado, como, ¿no? Pero, pero como, o sea, nunca ha habido una versión oficial, nunca ha habido una versión oficial por parte de la Fuerza Aérea, ni tampoco del Ministerio Público, de cómo realmente ocurrieron los casos, el caso, y cómo la justicia militar lo encontró culpable. Porque evidentemente, ojo con lo que, atención con lo que le digo, en este caso, el de Vargas Gallar, hubieron cómplices. Sin embargo, Mm. él fue el único que fue, ¿cómo se llama?, sentenciado. No hubo otra persona, no se conoce de otra persona. Entonces Eso eso, es muy importante, comandante, señalar, porque si tú vas a sancionar, sancionas a todos los que estuvieron involucrados, pues. sí, la justicia funciona, debe funcionar así, pero en este caso específicamente no fue así. Al suboficial en situación de retiro lo fusilaron y los otros, no se sabe exactamente qué pasó, ¿no? No se sabe exactamente qué pasó. Si Pero no, se llegó a determinar quiénes eran los responsables, los cómplices también, o sea, si hubieron nombres en el camino. y tienen que haber, como han transcurrido tantos años, no lo sé a Ujú. detalle, ¿no? No, tendría que volverse a revisar, pero en todo caso, si ha habido un juicio militar, ¿no? En la justicia Ujú. militar, de hecho, tiene que haber las personas que lo indujeron a cometer el delito, por qué lo hizo, cuánto dinero recibió, cuántas indicaciones les dieron, qué personas les dieron las indicaciones. Eso ha quedado un poco en el aire, un poco que en el aire, Ujú. ¿no? Y ¿Y qué, dígame sí. sí, qué acción tomó el gobierno para, frente a esto, con el Estado chileno, con el gobierno chileno? Mire, tengo entendido que nada, porque solamente fue un proceso muy rápido en la justicia la justicia militar actuó muy rápido y fue fusilado, ¿no? Ya, pero no hubo una nota de protesta diplomática, una acción En así, el caso de digamos, Vargas Garayar, que yo recuerde, mm, no, que yo recuerde, no, pero mínimamente, ¿no? Una nota diplomática de queja, de protesta, recuerde, ¿no? no. Pero Mm. pasaron varios meses, porque eso ha sido, como yo le digo, en el mes de octubre fue el caso de Vargas Garayar. Ya. 12 de diciembre de ese mismo año, los mismos chilenos cometen
el delito como es cometido un nuevo ilícito De en la misma espionaje. base Ujú. de Talara, pero en este caso fue una operación más agresiva, diría yo. ¿Por qué? Porque se Con el trató buque Beagle, Beagle el 14 de diciembre de 1978, ¿no? claro, el primero fue el 11 de octubre y este fue octubre, noviembre, diciembre, y ya teníamos el otro caso. Ahí Entonces, nomás. ahí no Mm, más, ahí no más. Entonces, definitivamente hay una conexión entre uno y otro caso. En este mm, caso sí ha habido notas diplomáticas. ¿Por qué? Porque tuvo mayor trascendencia, incluso internacional. La prensa se ocupó más de este caso y el primer caso pasó desapercibido. El primer caso mm, pasó desapercibido. Por ahí, bueno, después viene el fusilamiento y que también levantó la prensa, ¿no? Hay ujú, bastante información sobre el fusilamiento, pero no, digamos, qué motivó ese fusilamiento y cómo fue el ujú. proceso judicial, que evidentemente fue rapidísimo, ¿no? Normalmente acá nosotros vemos un Mario. proceso Ujú. judicial dura 4, 5 años, 6 años, 7 años y viene la sentencia a los 10 años, viene la sentencia. En este caso duró más que 3, 4 meses y fue sentenciado. En Ujú. el segundo En el caso, caso del buque Beagle, ¿qué es lo que exactamente pasó, comandante? Usted en de el caso, primera mano nos puede en dar el caso del testimonio buque porque Beagle, usted estuvo ahí. en el caso del buque Beagle pasó lo siguiente. Por versión de la gente que trabaja en el muelle de Talara, se tuvo conocimiento, o sea, la inteligencia de la FAP, del personal de inteligencia que trabajaba en la base aérea de Talara, se tuvo conocimiento que un buque de la Armada chilena iba a apoderar en el muelle de Talara. Ocurrió, efectivamente ocurrió, y nosotros, o sea, digo nosotros porque yo justamente trabajaba en la base de Talara y yo era el jefe de la sección inteligencia de la base de Talara. Entonces, Ujú, a raíz del primer caso, cuando digo el primer caso me refiero al del suboficial Vargas Garayar, el ujú, sistema de inteligencia de la FAP ya estaba en alerta. Todo el sistema ujú, estuvo en alerta. Entonces, el sistema de inteligencia de la FAP reportó que un vehículo oficial de la Embajada de Chile, un Toyota, era un auto Toyota de cuerpo diplomático, había partido de Lima con dirección al norte. Entonces, esa información fue transmitida a todas las bases aéreas y por supuesto que la base de Talara la recibió. Entonces, ujú, ahí había un punto de coincidencia, ¿no? Qué extraño que un vehículo que pertenece a la Embajada de Chile esté partiendo con dirección norte y al mismo tiempo un buque de la Armada chilena está apoderando en el muelle de Talara. ujú, Entonces, se comenzó a hacer un seguimiento, ¿no? Al auto de la Embajada de Chile, se montó una guardia en las inmediaciones de la base para ver en qué momento ese auto entraba a la ciudad de Talara. ujú, En honor a la verdad, no pudo ser detectado. O sea, se montó guardia en la misma carretera para tratar de identificar en qué momento ingresaba a la ciudad de Talara y no fue detectado. Eso ujú, ocurrió de madrugada, porque nosotros hemos montado la guardia toda la madrugada. Y por dónde habrá pasado, no tengo la menor idea, pero no pasó delante de nuestra vista. No lo pudimos ujú, percibir. Pero ¿qué ujú, resulta? Ahí viene las buenas disposiciones que se emitieron en ese momento. A las 6:30 de la mañana, el carro sí fue detectado que estaba estacionado en el Hostal Guanes. Hostal Guanes.
que quedaba muy cerca del puerto de Talara, uno de los pocos que existía en esa época, ¿no? Entonces Ujú, el carro sí fue identificado. Lo encontraron a las 6:30 de la mañana, lo encontraron que el carro ya estaba parqueado. Había entrado a mm, la 1 de la mañana, había entrado a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, no lo sabemos. Pero a las 6:30 fue detectado. Y a partir de ese momento se le montó una guardia, una observación todo el tiempo ya. Ya no, ya lo tuvimos frente a frente todo el tiempo. ujú, Disimuladamente, por supuesto, ¿no? Ellos no se enteraron que estaban siendo vigilados. ujú, Como a las aproximadamente al mediodía, ese auto Toyota es abordado por 3 personas, por el comandante Harpa, que era el comandante del buque Beagle, por el ujú, teniente Andonaegui, que era el segundo comandante del buque, y oh sorpresa, había un tercero que resultó ser un técnico de inteligencia que trabajaba en la Embajada de Perú, en la Embajada de Perú, acá un técnico de inteligencia chileno que trabajaba en la embajada acá en Perú, en la avenida Javier Prado, el técnico Durán, que era él es el que había conducido el Toyota este rojo hasta la ciudad de Talara y supo sortear el control que nosotros habíamos establecido. Entonces se inició un seguimiento a cargo de mi persona, luego que ellos almorzaron en un restaurante que había en el aeropuerto de Talara, había un restaurante, y ahí estuvo él chequeado por mi persona. Los 3 estaban chequeados por mi persona. Cuando salen del ujú, restaurante, yo los comienzo a seguir y, oh sorpresa, no se dirigieron nuevamente al hostal, ni bajaron a reconocer la ciudad de Talara, ¿no? Siguieron por la ruta que conduce a una carretera que es la carretera de evitamiento que conecta la carretera que viene de Sullana sin ingresar a la ciudad de Talara y continúa para empalmar la carretera hasta la ciudad de Tumbes. O sea, hay una circunvalación ahí. ujú, Resulta de que esa carretera, que básicamente normalmente es transitada por camiones de alto tonelaje, tiene un plano elevado, está en un plano elevado en relación con el terreno de la base aérea del Paso. Hay una marcada distancia, diferencia de altura. Eso, ese hecho, se volvió a ir la señal. ¿Me escucha? sí, Ya. Esa, esa, ese accidente natural, por decirlo así, permite ver a los que transitan en ese tramo toda la base aérea del Pato. Se ve. mm, Entonces ujú, los chilenos cuando han estado transitando por esa parte de la carretera, de la vía de evitamiento, ellos se han mm, sorprendido de ver tantos aviones Sukhoi Su-22, los Sukhoi Su-22 que estaban estacionados ujú, en la línea de vuelo. Más de 40 aviones mm, estacionados en esa base. mm, Entonces, desde el mismo vehículo han estado tomando fotos, mm, Y yo los he wow, visto cuando ellos estaban tomando las fotos. Cuando yo he visto ujú, esa acción de parte ujú, del comandante Harpa, porque él era el que tomaba la foto, yo los he con el carro que tenía, me he ido hacia adelante y los he obligado a salir de la carretera, a buscar un ujú, estacionamiento, a salir de la carretera. ujú, Entonces hubo al bajar, todos hemos bajado de los 2 autos, ellos y yo. Entonces mi intención fue capturar a Harpa y arrebatarle la cámara la fotográfica. cámara. La Ujú, cámara fotográfica. En eso ha habido un juego de manos, si se quiere, un juego de manos. Yo logré arrebatarle la cámara
me introduje al auto, le arrebato la cámara y me jalan de los pies para arrebatar nuevamente la cámara. La cámara es lo que estaba en discusión. Entonces Claro. la puse en buen recaudo la cámara y les dije que en esos momentos estaban detenidos y que no buscaran agredirme, porque el personal de tropa que está haciendo vigilancia en la base los está observando. Se la creyeron porque nunca, no, en esos linderos no había personal de seguridad en esas épocas. Había una especie de terraplén que habían construido para delimitar la base, ¿no? Entonces, por los autos nos hemos dirigido a la base, hemos ingresado a la base hasta la prevención, solamente hasta la entrada nada más. Ahí quedaron detenidos en la prevención de la base, quedaron detenidos, y yo me fui a buscarlo al coronel Luis Abrán Caballeriño. Yo lo he ido a buscar y rápidamente lo puse al tanto de lo que había pasado. Él se sorprendió de lo que había pasado y inmediatamente con él hemos regresado hasta donde estaban los chilenos al ingreso de la base. Entonces el coronel Abrán ordenó que los separaran. Uno por acá, el otro por acá y el otro por acá. O sea, estuvieron separados. Y ordenó que los jefes, acuérdese usted que yo tenía el grado de teniente, yo tenía menos de 25 años de edad. Entonces, en la base había comandantes, había mayores, que eran gente que ya tenía pues 20 años en la institución, con toda una tremenda experiencia, ¿no? Ellos se encargaron de los 3 detenidos. Inmediatamente se dio cuenta a la Dirección de Inteligencia acá en Lima, en el cuartel general en Campo Marte, y dieron una serie de disposiciones. A partir de ese momento, los teléfonos no pararon de sonar hasta las horas de la madrugada. ¿Por qué? Porque indudablemente el director de inteligencia de esa época, que era el general Salvador Barrios, el Espuru, dio cuenta a las instancias superiores y ordenaron desde Lima de que el embajador Cacho Sousa con el coronel Marqués y Mateo se constituyeran en la base de Talara. Entonces, ellos llegaron como a las 7 de la noche, 7:30 de la noche llegaron. Cuando ellos llegaron, yo ya había interrogado a Jarpa y yo había interrogado al teniente Andonaegui. Ese interrogatorio que se dio en la sala de conferencia de la base de Talara, estuvo presente el coronel Luis Abrán Caballeriño. Y él presidió esa reunión. Entonces, el primero en ser interrogado fue el comandante Jarpa. Y yo le pedí permiso al coronel Abrán y le dije más o menos así, ¿no? De que había sido testigo de una acción de espionaje por parte de la tripulación del buque Beagle. Y había sido el único testigo. Entonces, le digo a mi coronel, acá hay un asunto entre el comandante Jarpa y yo, a quien tengo hasta el momento el mayor de los respetos. Pero le hice una advertencia. Si él en este interrogatorio no corrobora lo que yo he sido testigo, para mí será un chileno de mierda. Así le dije. Entonces, en esos momentos, el comandante Jarpa pidió la palabra. El comandante Jarpa era un tipo rubio de 1,90 m, posiblemente 1,90 m, muy alto, se le notaba muy decente. Yo lo noté una persona muy decente. Se levantó y le dijo
al coronel Abraham le dice, mi coronel, al término del interrogatorio, el teniente me va a decir mi comandante, porque yo voy a decir la verdad. Tomamos asiento y efectivamente él aceptó que había cometido delito de espionaje y lo firmó. Wow, confesó. Confesó, sí, y yo hice las indicaciones, como usted se imagina, y él confesó y firmó su declaración. Después pasó el teniente, Andonaegui sí, no, un poco atrevido estuvo, pero al final también reconoció. Y finalmente se terminó el interrogatorio con el técnico Durán, pero ese interrogatorio yo no lo conduje, no lo condujo. Lo condujo, perdón, no lo conduje, sino le correspondió al coronel Marchesi Mateo, que él había venido de Lima y entonces justamente llegó en esos momentos y procedió el interrogatorio con el coronel. Las cosas sucedían muy rápidamente, las horas pasaban y posiblemente a la 1 de la mañana o 2 de la mañana, y era de madrugada, el Antonov sale de Talara con dirección al aeropuerto Jorge Chávez, llevando a los 3 detenidos, Zarpa, Andonaegui y Durán, más el embajador Cacho Sousa y más el coronel Orlando Marchesi. Salieron a Lima, ya yo me quedé con el coronel Abraham revisando los documentos, todos los que se había trabajado, pero después nos enteramos que al llegar el Antonov al aeropuerto Jorge Chávez, se estacionó el avión FAB, se estacionó al costado de un avión de LAN Chile. Bajaron los 3, Y se metieron al avión. subieron al avión de LAN Chile, cerraron, levantaron, retiraron la escalinata y el avión partió. O sea que no hubo una acción inmediata de parte del gobierno para que esta gente esté presa, ¿no? Porque evidentemente, pues, había que tomar acción. Ya, hay una foto de la revista Caretas que salió en portada, donde los chilenos están subiendo las escalinatas del avión comercial, pero llevan unos parches. Si usted revisa la foto de la portada de Caretas, llevan unos parches. Entonces, como que yo, en honor a la verdad, a los 3 se les ha tratado como corresponde. No ha habido no hubo, perdón, ya hablemos en pasado, no hubo ninguna agresión hacia ninguno de ellos. Se les ha tratado como corresponde, ¿no? De acuerdo a su grado, se les dio sus prerrogativas, lo dejo ahí. Me extrañó que aparecieran esa foto, no sé, porque yo ya me quedé en Talara, no puedo ser testigo de nada más. Claro, ahora, estando en el aeropuerto Jorge Chávez, lo correcto hubiera sido retenerlos y obviamente que sean procesados, porque no hubo ninguna acción concreta como para que ellos, para evitar su fuga, digamos, ¿no? Porque ya habían reconocido el tema del espionaje, pero igual hay una sanción, se amerita una sanción a esto, ¿no? Entonces, Que solamente nos corresponde hacer una proyección mental en el sentido de que para que a los 3 los liberen y salgan del país, tiene que haber, entiendo yo, tiene que haber habido una comunicación entre el presidente Morales Bermúdez y tiene que haber, en el otro lado del hilo telefónico debe haber estado el general Pinochet, tienen que haber conversado exactamente. debe haber habido un acuerdo. Tiene que haber producido un acuerdo, ¿no? El cual me imagino que Relaciones Exteriores debe tener la versión completa. Porque Claro. un acuerdo de esa naturaleza
tiene que estar registrado, tiene que Ujú. existir un registro sobre ese acuerdo, pero Y este tipo de hechos tiene que visibilizarse. Los peruanos creo que todos nos merecemos, aparte de un tema histórico, un tema patriota, el conocer que se han dado este tipo de situaciones de espionaje y que tenemos que tener establecidas las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. Algo similar me comentó usted del técnico Ariza también, que fue otra situación en donde estuvo filtrando planos y también información clasificada de la Fuerza Aérea y obviamente él ahora está penando prisión pena privativa de la libertad por haber también traicionado a la patria y haber filtrado información clasificada. Em, Comandante, ¿cuál es su lectura? ¿Qué es lo que lleva o motiva que peruanos que hayan servido, pues, hayan juramentado a la bandera, hayan servido en un compromiso patriota al Perú, luego sean captados por enemigos del Estado peruano, ¿no? En situaciones en las que vulneran nuestra seguridad y defensa nacional en el caso de espionaje? ¿Qué es lo que motiva que ellos incurran en estos actos de espionaje? es una pregunta bien difícil que un sociólogo debería responder, pero algo de eso siempre me ha preocupado buscar una respuesta a lo que usted me está preguntando, porque hay una preocupación, ¿no? ¿Por qué uno, Claro, por qué otro y por qué otro, ¿no? O sea, no claro, puede ser, eso no puede ser. Pero ha claro. ocurrido, o sea, es un hecho que ha ocurrido. Entonces, me Mm. atrevería a pensar de que no ha existido, en el caso de estas dos personas, no ha existido, a ver, una buena formación que tenga, a ver, que funcione, una buena formación cívica que Claro. funcione como un escudo ante unas proposiciones de este tipo, ¿no? Claro, porque se supone que todos los militares y de las fuerzas policiales en algún momento, pues, em, hacen un juramento, la bandera de honor, de lealtad, de compromiso, de defensa patriota, ¿no? De entrega y de amor a los valores patrios. Entonces, es una traición que definitivamente tendríamos que evitar, porque la catadura moral y patriota tiene que ser del más alto nivel para evitar que verse tentados por temas económicos, a lo mejor, a que su imagen, su honor, su compromiso cívico, incluso hasta afectar a su familia, los lleve a estas situaciones como el caso del técnico Ariza. Brevemente, comandante, ¿cuál fue su lectura del perfil de Ariza? ¿Por qué usted cree que él cayó en estos temas de brindar información clasificada que sirva pues para los actos de espionaje chileno? A su criterio, qué es lo que fue que motivó que este señor cayera en estos actos? En el caso del técnico Ariza, que hay un agravante del técnico Ariza. El técnico Ariza es de la especialidad de inteligencia. Uy, peor todavía. En el caso del suboficial Vargas Garayar, él era mecánico de avión. Mm, En el caso del técnico Ariza, un técnico con más de 20 años de servicio, él es personal de inteligencia. Y mm, si trato de buscar una respuesta a esa interesante pregunta, yo diría que al momento de la evaluación que es sometido cada personal para definir a qué especialidad digamos, va a ser parte de qué especialidad, porque hay una comisión ujú, que determina, este va a ser de abastecimiento, este va a ser de administración de personal, mm, este va a ser de mantenimiento de aviones, no sé. ujú, claro. Entonces, me parece que cuando a él lo evalúan para
a hacerlo ingresar a formar parte como alumno de la Escuela de Suboficiales para darle instrucción de inteligencia y que sea un personal de inteligencia, me parece que esa evaluación falló. O sea, me da la impresión que falló. ¿Y en qué estimo que falla? El hombre de inteligencia tiene que tener varias características que son determinantes. Y usted me está viendo a mí, yo soy un hombre de inteligencia y tengo más de 30 años en inteligencia, manejando temas de inteligencia. Lo primero que tiene que haber en el hombre de inteligencia es saber comunicarse, ser un comunicador. Yo me estoy comunicando sin ningún problema con usted. Lo hago bien, lo hago correcto y entiendo perfectamente lo que usted me dice y yo respondo lo que usted me está preguntando. Bien, ya, esa es una característica fundamental, pero para responder con propiedad, usted tiene que tener una base de conocimiento. Y en el tema de inteligencia, los conocimientos son básicos, pues. Uno tiene que saber de la historia, tiene que saber de la historia del Perú completa. Y en este caso, tiene que saber usted la historia de los países limítrofes. ¿Y quiénes son sus potenciales enemigos con mayor razón aún? Claro. Claro, entonces, si usted me pregunta, por tal cosa me pregunta, yo tengo que ser suficiente como hombre, como profesional de inteligencia, saberle responder. Y no puedo decir, a ver, no hay el argumento de que la verdad que esa parte de la historia no lo supe, o esa parte de la historia de los tratados entre Perú y Ecuador y Perú y Chile y Perú y Bolivia, no lo sé, uno lo tiene que saber, lo tiene que estudiar. Claro que sí. Entonces, la personalidad del técnico Ariza no iba con el perfil que debe tener una persona de inteligencia. No iba, porque él es sumamente introvertido, de poco hablar. Entonces choca con lo primero. Entonces, una persona que no expresa sus sentimientos, una persona que no se expresa sus conocimientos y que no se sabe hasta dónde puede saber, entonces, ¿de qué cosas le podemos encargar como trabajo? Imagínese usted que yo le encargue a una persona de ese tipo que me haga un análisis sobre la visita que hizo el ministro de Defensa argentino hace un par de meses y ¿cómo se llama? Se entrevistó con nuestro ministro de Defensa, el general Astudillo, acá en Lima. Si esa persona no está bien preparada, ¿qué trabajo puede presentar? Un trabajo magro, ¿no es cierto? Sin bases. ¿No? Entonces, yo tengo entendido, esa es mi percepción, de que ahí falló, los evaluadores fallaron y nos quedamos con una persona totalmente reservada. Totalmente, esa es la palabrita que me faltaba, reservada. O sea, esas personas que no son... Reservada, pero no para filtrar ni para enviar información clasificada a los chilenos. No, pero lo más grave es que, porque este caso sí fue llevado a la justicia civil y después fue pasado a la justicia militar. Tuvo eso. Es lo que corresponde. No, pero primero lo vio un juez civil y después terminó en la justicia militar. Pero bueno, pero en ambas salas, me da la impresión que han hecho un buen trabajo, ¿no? Meticuloso, ¿no? Ahí se ha establecido, pero cuando le preguntan, por ejemplo, ¿y quiénes eran esas personas que le hicieron el contacto para que obtuviera información de la Fuerza Aérea del Perú, información reservada, secreta, y se las diera previo pago, ¿no? Previo pago, él no sabe identificar o no lo ha querido hacer a plenitud quiénes fueron esas personas. Tan es así que no se puede determinar quiénes exactamente fueron los que coludidamente con él estuvieron en este tráfico de documentación. Porque
hay varias personas con los cuales él ha trabajado, pero no lo sabe definir, porque al final le dieron otros nombres y no han podido ser esas personas ubicadas. Eso es una persona de inteligencia no puede, lo primero que se asegura es con quién está hablando. Claro, y aquí vemos que posiblemente también, como el caso del suboficial Vargas Garayar, pudieron haber habido otros implicados, sin embargo, no se ha determinado que quienes más pudieron haber estado coludidos con el técnico Ariza, ¿verdad? Ya, pero en el caso de Vargas Garayar, sí, yo puedo señalar de lo que ha fallado es una buena investigación ahí. Me atrevo a decir que fue muy superficial y tan es así que hay muchos vacíos. En el caso de Ariza, sí está, el rollo está completito, la versión está completa, pero recuerdo que el Poder Judicial nuestro le hizo algunos requerimientos a la justicia chilena y la justicia chilena determinó que esas personas no figuraban en los padrones, que no podían ser. Bueno, pueden tener cualquier excusa y cualquier sustento para salirse del paso, pues obvio. Así respondió la justicia chilena de que efectivamente no se podía andar con esa persona para hacer un proceso de extradición y todo. O sea, solamente. Jamás podían pues haber asumido su responsabilidad, porque una máxima del espionaje es justamente no reconocer quienes te hacen el trabajo pues de espionaje como tal. Comandante, me indica producción que nuestro tiempo en esta primera entrevista se ha terminado. Yo quisiera que nos dé un mensaje final para todos aquellos que quieren ilustrarse en la historia de lo que ha sido el espionaje chileno en Perú y que bueno, que se aprenda un poco estos errores para que no se vuelva a cometer. Un mensaje para todos aquellos que los están escuchando. Yo, una, sobre estos hechos, nunca ha habido una versión oficial de la Fuerza Aérea del Perú. No ha habido una versión oficial. Tampoco lo ha habido con el apoyo que dio la Fuerza Aérea del Perú a la Fuerza Aérea Argentina o el Perú a la Argentina para el caso de la Guerra de las Malvinas. No ha habido versión. Ujú, Entonces, ujú. cuando no hay ese tipo de documentación, se comienzan a soltar muchas versiones que a veces lindan con la imaginación, ¿no? O sea, Claro. quienes escriben tratan de recomponer los hechos. Entonces, Ujú. yo me animé a escribir y a contar estas historias porque se iban a perder. Claro, y es importante que esto trascienda y que la gente conozca efectivamente qué es lo que pasó. Versión escrita por mi parte del caso Ujú, del suboficial Vargas, hay ujú, versión escrita sobre el caso de la operación del buque Beagle, hay versión escrita ujú, sobre el caso de lo que puede haber pasado o lo que sucedió con el técnico Ariza, y tengo una versión escrita también de cómo, desde mi punto de vista, de lo que yo soy testigo, qué fue lo que pasó y cómo se produjo la operación de apoyo, la operación de traslado de los aviones Mirage que salieron de La Joya con rumbo a la Argentina, haciendo una parada en Jujuy casi a las 6 de la mañana, llegando a Comodoro Rivadavia a las 2 de la tarde, acompañado de los 11 aviones Mirage que llegaron, digamos, en esa operación, que eran parte de esa operación. ujú. Entonces, Comandante, sobre esa operación lo comprometo desde ya para grabar una siguiente entrevista y ya explorar todo al detalle cómo fue esa operación de apoyo al gobierno argentino y que, bueno, merece todo el reconocimiento también y que muestra la calidad, la alta calidad moral de eh, de nuestros miembros de las Fuerzas Armadas que supieron, pues, responder al compromiso demócrata
de apoyar a un país vecino como es Argentina. Termino, Comandante, muchas termino diciendo lo gracias. siguiente, ¿cuál es lo más importante y para darle la tranquilidad a la ciudadanía, ¿no? El servicio de inteligencia, el sistema de inteligencia de la FAO ha funcionado. En los casos que he mencionado, ha funcionado. En el caso de Ariza se demoró un poco, creo que se demoró, pero finalmente reaccionó. Eso nos lleva a pensar de que hay un grupo de personas, las personas que componen el sistema están día y noche trabajando en la seguridad nacional, en darle seguridad a las operaciones que realiza la Fuerza Aérea del Perú, y eso es parte de su trabajo. O sea, esos servicios, el sistema de inteligencia de la FAO tiene dos servicios, el servicio de inteligencia y el servicio de contrainteligencia. Y por otro lado, ese apoyo que dio la Fuerza Aérea del Perú a la Fuerza Aérea Argentina, después de tantos años ya de haberse producido esa guerra entre Inglaterra y la Argentina, hoy día está dando sus frutos. Hoy día, cada vez la Argentina con el Perú están más cercas y cada día hay un mayor estrechamiento en las relaciones entre la Fuerza Aérea peruana y la Fuerza Aérea Argentina. El presidente Un, Launde dio la orden de que la Fuerza Aérea apoyara a la Fuerza Aérea Argentina. Y la visión que tuvo el presidente Belaunde hoy día nos muestra esa amistad incrementada y que debe seguir mejorando. Y los comandantes generales que últimamente han estado en la Fuerza Aérea del Perú y sobre todo el actual ha entendido perfectamente que tenemos que tener una relación más directa cada vez más. Eso quería Muchas gracias, comandante. Dios mediante, esperamos contar con su participación en una siguiente entrevista para hablar más en detalle de este tema de la operación que justamente sirvió de apoyo para el gobierno argentino y aprender también de nuestra historia, la población civil que esté muy atenta de cualquier acto o acción que pueda implicar pues un peligro a nuestra seguridad y defensa nacional, siempre aprendiendo de ustedes que en el servicio activo han podido ayudarnos y apoyar en esta tarea y esperamos que próximamente también seguir contribuyendo a esta labor que no solamente es de los militares, ya sea en actividad en el retiro, sino también de toda la población peruana que debe estar siempre comprometido con la defensa nacional del Perú. Muy buenas noches, comandante, y gracias por su participación. gracias a usted, muchas gracias por la invitación. Gracias, esto ha sido una entrevista muy importante que nos refleja históricamente los testimonios que hemos tenido respecto a los actos de espionaje del gobierno chileno y esperamos continuar en la labor siempre patriota de informar a la ciudadanía las acciones de defensa y seguridad nacional. Muy buenas noches.